Si tendríamos que definir la gracia de alguna manera, deberíamos definirla como un potente pegamento, como una especie de abrojo, mediante el cual no es que nosotros nos pegamos a Dios, sino que Dios decidió pegarse a nosotros. Y eso es motivo de tranquilidad, como bien lo canta esta canción, seguro estoy, porque lo que Él decidió, Él después no lo descarta, no lo desecha. A veces tenemos esa concepción de que porque hago algo o dejo de hacer algo, Dios está ahí como que ahora te echo, ahora volvés, ahora te echo, ahora volvés. Y eso es un poco, nos lo ha metido en la cabeza la religión, pero no la religión solamente externa, ¿sí? La religión interna, la que a veces nos autocondena, nos autoculpa, nos deja a un costado o hace que nos corramos de lugares o de situaciones cuando nadie nos mandó a corrernos. Si Dios no me sacó, nadie tiene por qué decir que yo tengo que salir, y menos yo, y menos yo. Entonces, no tomemos decisiones en contra de lo que Dios no las toma. Si Dios no dijo nada, mejor sigo adelante, entendiendo que si me equivoqué, si hay errores, si hay situaciones por resolver, hay un Dios que no está esperando que yo falle para descartarme, sino que cuando fallo es donde veo que la gracia se hace más potente. ¿Por qué? Porque veo que Él no me suelta. Un sonido de impacto eterno. Amados, cuando la palabra de Dios llega a un corazón, no viene a traerle palabritas o viene a traerle un cúmulo de cosas para hacer. Cuando la palabra de Dios llega a un corazón, no viene con una cascarita de religión. Muchas veces las personas o muchas personas suelen preguntar, ¿de qué denominación son? ¿Cuál es su cobertura? Y eso es el principal freno para ver si para la palabra de Dios. O sea, si yo me voy a parar o me voy a sentar a oír la palabra de Dios a partir de que alguien tiene que tener una denominación o tiene que tener una cobertura, ya arranqué como en el chinchón, -10. Yo lo que tengo que ver es si el sonido es palabra, si el sonido de lo que se está hablando es palabra de Dios. Y eso es, hace días me preguntaron, ¿cómo oír mejor a Dios? Bueno, una de las maneras de oír mejor a Dios es sin preconceptos acerca de lo que Dios debería decir o como yo creo que Dios debería manifestarse. La principal manera de oír a Dios es estar en blanco, como una hoja en blanco, para que Él pueda escribir su palabra en nosotros. Así que cuando un corazón recibe la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios viene a un corazón, no viene a traer una religión, no viene a traer una denominación, no viene a traer conceptos que se suman a conceptos aprendidos. Cuando la palabra de Dios viene a un corazón, lo que trae es la oportunidad a esa persona de que pueda saber que llegó Cristo, el sonido de Dios. Y que a partir de ese momento, todo sonido es acallado. Todo sonido que hasta ese momento habló, lo calla la palabra de Dios cuando hay un corazón que definitivamente se determina a que la palabra sea sembrada. Y cuando pasa eso, quizás la palabra de Dios puede hacer que no se entienda intelectualmente, pero se va a procesar por el Espíritu y el Espíritu va a ir procesando esa palabra en nosotros, haciéndola producir para que cuando la palabra produzca, yo no sé qué pasa afuera, pero todo se sujeta a la palabra de Dios. Todo lo que parecía que era un mundo, ese mundo, un mundo que me iba a gobernar, un mundo que iba a estar por encima, ese mundo yo me doy cuenta que queda gobernado. Y no sé cómo, pero lo gobernó algo y ese algo es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que entender que cuando la palabra de Dios llega a un corazón, ¿y cuántos corazones hay acá ávidos de palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios llega a un corazón, yo tengo que entender que una porción de Cristo está siendo revelada en ese corazón.
Eso es lo que ocurre con la palabra en un corazón. ¿Qué empieza a partir de ahí? Un proceso de construcción. Un proceso de construcción, pero con bases sólidas. ¿Sí? No es un proceso de... Porque cuando la palabra llega en estilo religión, cuando la palabra llega en estilo para sumarse a lo que yo ya sé, para sumar creencias, ahí el cimiento es endeble, se va a romper. Pero cuando la palabra de Dios llega a un corazón y ese corazón de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, la palabra edifica sobre un cimiento sólido. Se empieza a edificar con un cimiento sólido. Y ese cimiento sólido, que empieza a ser parte de esa edificación, o esa edificación, mejor dicho, esa construcción, tiene un solo fin, que esa persona viva para lo que fue creada. El fin de la palabra de Dios en las personas es que las personas vivan para lo que fueron creadas. No que sumes conocimiento, no que sumes algo más para tu biblioteca mental, sino que el fin de la palabra de Dios es que la persona viva para lo que fue creada. Y cada vez que es alumbrada esa persona, tiene un poquito más de claridad sobre el motivo por el que fue creada. La palabra de Dios es nuestro líder. La palabra de Dios no es una influencia. La palabra de Dios es nuestro líder. ¿O no dice la Escritura que somos guiados por el Espíritu de Dios? Entonces, Dios no viene a ser una influencia más a nuestra vida, aparte de todas las influencias que nosotros tenemos. Cuando Dios da su palabra en nosotros, es para que nosotros seamos guiados por esa palabra y vivamos conforme a lo que Él habló acerca de nosotros. O sea que Dios, cuando habla su palabra, es para irnos revelando el plano de la construcción que Él está armando en la tierra y en el cual nosotros somos parte. Estamos ubicados dentro de un plan eterno, amados. No es que nosotros estamos caminando la tierra y no se sabe para qué estamos. Estamos acá en función de un plan eterno. Dios planificó nuestra llegada. Cada uno de nosotros llegó en el momento que tenía que llegar al mundo y cada uno de nosotros llegó en el momento que tenía que llegar a la vida de Dios. Dios lo planificó exacta y perfectamente. Y el rumbo lo va dando su palabra. El rumbo cada día más claro lo va dando su palabra. El rumbo de esta construcción lo va llevando Dios. La construcción de mi vida depende de Dios. Y eso es una muy buena noticia, porque si hasta acá dependió de mí, así me fue. Pero cuando empezamos a entender que la construcción de nuestra vida depende de Dios, ahí la cosa cambia. Y es bueno que vos lo creas, lo entiendas y lo empieces a vivir. Porque la realidad es que Dios, si para algo habla, es para aclarar, para abrir el entendimiento y que yo pueda ver que hoy estoy en esta tierra con la única función de vivir para lo que fui creado. Y eso lo planificó Dios. ¿Y cuántos saben que lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto? La palabra de Dios revela el plano de la construcción que Dios está haciendo. Amados, la vida, el matrimonio, la familia, son construcciones eternas. Son construcciones eternas. La vida personal, el matrimonio, la familia, la iglesia, son instituciones construidas, creadas por Dios para expresarse en la tierra. ¿Y qué va pasando con la vida, con el matrimonio, con la familia, con la iglesia? Se van construyendo. Pero ¿cómo se construye? A partir de personas que empiezan a ver con claridad el plano. Por eso cuando viene la palabra es para que las personas vean un poquito más del plano. Y vos decís, pero ¿cómo? Si a mí no se me representa un pergamino en el aire y o una filmina en el aire y me aparece un plano. No, tranquilo, porque vas teniendo certeza de que sos un constructor. Algunos van a tener sueños, otros van a tener quizás visiones y otros van a tener una certeza de que tienen que hacer lo que están haciendo sin saber por qué lo están haciendo.
No importa cómo lo ves, lo importante es que sepamos que estamos construyendo y que nos trabajemos en construir. Porque la familia o la vida, el matrimonio, la familia, la iglesia, no son sucesos que aparecen y que bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, son procesos de construcción, se van construyendo. El que está solo, bárbaro, pero tiene que saber que su vida está siendo construida por Dios. El que tiene familia tiene que saber que su vida está siendo construida por Dios. El que está en un matrimonio tiene que saber que ese matrimonio está siendo construido por Dios. El que se congrega tiene que saber que está siendo parte de una construcción. Y ¿cuánto sabe que las construcciones no son sucesos? Son procesos. Tengo acá varios de la construcción. Y saben que a veces en los procesos hay errores, ¿o no? Y hay que deshacer lo que se está haciendo y volverlo a hacer. Amados, se va construyendo. Y a medida que se va construyendo, hay cosas que pasan. ¿Para qué? Para seguir construyendo. Nada es para detener la construcción, todo es para seguir. Y si la construcción se detuvo, ¿qué hago ahora? Bueno, se seguirá construyendo. ¿Desde dónde? Y desde el lugar en el que está. ¿Qué tengo que hacer? Señor, mostrame el plano para seguir construyendo. La palabra me va dando el plano. Y si se me derribó todo, ¿cómo sigo? Fácil. Señor, mostrame el plano. Porque quiero seguir construyendo. Un error de un obrero no genera que la construcción se tenga que detener. 2 errores tampoco, 15 tampoco. La construcción tiene que seguir adelante. Porque estamos construyendo instituciones de expresión de la vida de Dios. No es prueba y error. El humano sí vive en prueba y error. Dios tiene el plano armado, pero como Dios cuenta con hombres y mujeres, ¿sí? Dios cuenta con personas, Dios cuenta con el factor de error humano. Y en algún momento el humano va a errar. Bueno, en ese momento es donde más tiene que trabajar en función de afirmarse en lo que Dios habló. Señor, vos hablaste de que mi vida es una construcción tuya. Señor, vos hablaste de que mi familia es una construcción tuya. Porque a veces hablamos y hoy estamos en tiempos en los cuales la familia a veces no está papá o no está mamá, ¿sí? Y también es familia. Entonces, tenemos que entender que esa familia es parte de una construcción de Dios. Si falta alguno, bueno, construirán los que siguen adelante. Parte de una construcción. La iglesia es parte de una construcción. Por eso hay personas que se enojan muy rápido a veces con cosas que pasan en las congregaciones. Bueno, no te enojes tan rápido, vení a ayudar a construir. Una vez alguien dijo, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Bueno, vení, así sos uno más y entre todos seguimos construyendo. Así que la vida, el matrimonio, la familia, la iglesia se construyen. Son procesos, decí conmigo, son procesos de construcción. Pero yo te voy a pedir un favor y va a ser algo como que vas a decir que es pesado. Sí, soy pesado, pero porque cuando salgas de acá te lo tenés que acordar. Así que volví a decirlo conmigo, son procesos de construcción. Vamos a decirlo una vez más, son procesos de construcción. Entonces cuando quieras, son procesos de construcción. Son procesos, estoy en proceso de construcción. La iglesia, soy un proceso de construcción. ¿Sí? En esos procesos, Cristo va siendo revelado por su palabra. En esos procesos, Cristo va siendo revelado. A veces parece que los procesos son un mundo, pero espera el resultado. Los campeonatos terminan al final, no al principio. Las obras de construcción terminan cuando se puso el último, lo que sea, no sé qué es el último que se pone en una obra de construcción. Bueno, la última decoración. Yo soy fanático de los programas del H&H, Holman Hunt, de construcción. Me encanta cómo van los procesos en la casa. Y vos vas viendo cómo una casa que estaba arruinada termina siendo qué linda casa.
Bueno, porque hay un proceso. Y en el medio viene uno y dice, tenemos problemas. Ya estaba solucionado el problema si lo filmaron hace como 4 años, pero... Y vos te quedás, tienen problemas para construir. ¿Seguirán adelante? Sí, ya está hecho, ya está filmado. ¿Sí? Cuando vos estás viendo algo que pasó hace 5 años. Bueno, cuando vos veas los problemas que se suscitan, tenés que saber que en lo eterno ya está solucionado. Dios no está en el, ¿y ahora qué hacemos? Mirá vos lo que hicieron estos tipos. Mirá. No, Dios no está en eso. Dios ya está solucionado. ¿Y cómo veo lo solucionado? En Cristo. La palabra trae claridad sobre los acontecimientos presentes y nos lleva a entender los acontecimientos futuros. Dios, decí conmigo si querés, Dios ya habló. Y por más que grite el que grite y hable el que hable, Dios ya habló. Dios ya habló. Dios no es una influencia. Dios nos está guiando como líder por su espíritu al entendimiento de que la construcción va a llegar a donde Él dijo que tiene que llegar. Ahora, si se repiten procesos en la construcción, ¿qué es lo que falta? Palabra de Dios. ¿Qué tengo que ajustar? El oído. Tengo que ajustar lo que estoy oyendo. Y la pregunta sería, si hay ciclos, ¿qué estoy oyendo? Porque si oigo a Cristo, el ciclo se rompe. Ahora, si oigo lo que quiero, el ciclo va a seguir. Cuando hay procesos que se repiten, lo único que falta ahí es revelación de Cristo. Ahora tenemos una ventaja. Dios se reveló completo a nuestro espíritu y golpea el alma para darse a conocer cada día con más claridad. O sea que desde la intencionalidad de Dios ya está. ¿Qué tengo que lograr? Que ante el proceso que se empieza a repetir me dé cuenta que se está repitiendo un proceso. ¿Y qué hago? Señor, acá estamos volviendo al ciclo. Quiero oír tu palabra. Y Dios va a hablar. En realidad ya está hablando. En lugar de hablar, ¿cuántas personas cuando tienen un problema hablan y buscan soluciones? Que conozcas en otro lado. Salen corriendo a hablar y salen corriendo a buscar soluciones. Pero no es que hablan con quien tienen que hablar, salen corriendo, hablan con ellos mismos. O sea, ¿cuántos conocés? En lugar de hablar y buscar soluciones mágicas ante las crisis, necesitamos detenernos para escuchar al Hijo. En lugar de hablar mucho y salir corriendo a solucionar conflictos, silencio. Decirle a alguno, silencio. ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe por qué no queremos hacer silencio? Porque no hay nada más incómodo que un silencio. Mirá. Alguien tiene que hacer ruido porque es incómodo el silencio. Mirá. Tienen que hablar, ¿ves? Porque el silencio es incómodo. Eso mismo hacemos con Dios. Dios está... Shh. No, pero... Shh. Shh. ¿Sabes por qué Dios nos calla? O hace silencio porque todavía estamos hablando demasiado. Cuando Dios hace silencio es porque hay alguien que está hablando demasiado. Entonces, hasta que no se calle, Dios no habla. O por lo menos no se hace oír. Dios habla siempre. Pero la persona no oye hasta que no se calla. Por eso hay un sonido que es ensordecedor y es el sonido del silencio en medio de la crisis. ¿Por qué es ensordecedor? Porque hay un montón de ruidos alrededor. Y Dios dice, silencio. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Hay un dirigente de fútbol que tenía un anillo que decía, todo pasa. Él se miraba el anillo cuando había un problema, cuando quemaban las papas, todo pasa. El nuestro es más largo, no es para un anillo. De último una vincha ponete y mírate al espejo. Pero es, decí conmigo, todo pasará, mas su palabra no pasará. Amados,
Puede haber un momento de crisis, pero la palabra de Dios ya la gobernó. Solamente tengo que oír y estar tranquilo. Vos porque no estás viviendo lo que yo vivo. Ruido. Ruido. La palabra de Dios no pasará. Yo tengo que ver qué se predicó esta semana, qué se predicó al comienzo del año. Yo tengo que estar, por eso tengo que estar atento a la palabra. Porque si oímos y creemos la palabra de Dios, las crisis van a quedar bajo gobierno. Cuando hay personas que están en crisis, amado Dios nunca permite que ocurra algo si antes no avisó. Pero por ahí no te avisó exactamente lo que iba a pasar, pero vino su palabra a fortalecer tu corazón en un momento. El corazón se fortaleció antes, porque Dios no es un Dios que te fortalece después, Dios te fortalece antes. Antes de la circunstancia Dios habló. ¿Y cómo habló? A través de su palabra. Por eso cuando hay una crisis que se desata, yo tengo que salir a ver, ¿qué me habló Dios esta semana? ¿Qué me habló la semana pasada? ¿Qué habló al comienzo del año? ¿De qué viene hablando Dios? Porque es un proceso de construcción. La palabra de Dios me está construyendo paulatinamente, está construyendo a Cristo en mi corazón, está construyendo a Cristo en mi alma. Y ahí va a salir el religioso que tiene toda la doctrina y va a decir, sí, pero Cristo ya está en mi corazón. Bueno, por su fe, pruebe su fe con sus obras, dice la Escritura. O sea, mostrame que ya está todo construido a través de que no salí corriendo adelante de una crisis. Sí, desde el conceptual, desde lo que Dios dijo, Dios está completo en nuestro espíritu, pero tiene que haber un entendimiento de una construcción que se va realizando en el alma. Por eso las personas a veces cuando fallan se condenan tanto. Pues como si está Dios, ¿cómo pude hacer esto? Porque hay una construcción que se está realizando y se está llevando a la práctica. ¿Cómo puede ser que no la vio? Y porque está en una construcción. ¿Cómo puede ser que no se dio cuenta lo que me estaban haciendo? Porque está en una construcción. ¿O nunca escuchaste eso que dice, va a la iglesia y mira las cosas que hace? ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Sí? Y vos no vas y mirá las cosas que hace, te dan ganas de decirle. O sea, por lo menos este está en una construcción. Está en una construcción. Así que, decirle a alguno que tengas ahí, paz, estás en una construcción. Pero que no sea paz de quedarte dormido. Que sea una paz de estás en una construcción. O sea, viene el arquitecto a la obra y dice, muchacho, ¿qué pasó? Nos equivocamos. Paz, pero vamos a seguir construyendo. O sea, el Señor le dijo, ¿nadie te condenó? No. Ok, yo tampoco, pero andate y no peques más. O sea, no fue un... Bueno, ahora no construyan más. Total, hay paz. Dios hace todo por vos. No. Hay un proceso de construcción. Pero tranquilo, en esto hay un buen cimiento. El cimiento en el que estamos no es un cimiento condenatorio. El cimiento en el que estamos no es un cimiento que nos va a descartar cuando la construcción no sale como nosotros pensamos. Pero sigamos construyendo. Decile de vuelta a algunos, seguí construyendo. Así de paso te tengo despierto. Amados, si oímos y creemos la palabra, las crisis quedan bajo el gobierno de la palabra. Por eso es tan importante oír la palabra. Por eso es tan importante cuando te dicen profundizar. ¿Qué es profundizar? Date cuenta que venimos construyendo una palabra. Si hay una persona que esté acá por primera, segunda, tercera vez, tiene que saber que esta palabra es parte de una construcción. Dios te metió adentro de una construcción y esa construcción se viene armando hace mucho tiempo, desde la eternidad. Nosotros somos una voz en este tiempo y en este momento que damos a conocer un fragmento de esa eternidad. Pero tenés que profundizar, tenés que interiorizarte de la palabra de Dios. Muchas veces las personas me dicen, me quiero ir a congregar, ok, y le mando 14 videos míos. Pero no para torturarlo, pobre, porque yo sé que va a ser, pero para que sepa a dónde se va a meter. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Si hay una persona que no conoce al Señor, es bueno que le mandes primero para que sepa lo que va a hacer.
¿A dónde la estás metiendo? Porque ya después algunos están, yo los veo, hace años que están y dicen, ¿dónde me metí? Pero bueno, ya está. Ya estás acá, decile a alguno, ya estás acá. Amados, no oír a Cristo, o sea, no oír la palabra. ¿Saben qué nos va a pasar en el momento de la crisis? Vamos a tener un vasito acá, lleno de líquido. Y si yo no estoy oyendo la palabra y no estoy creyendo la palabra, cuando el vasito esté ahí, yo voy a ver el vasito cuando tenga sed. ¿Y sabés qué voy a hacer? Me lo voy a tomar, porque tengo sed. Pero ¿sabés qué pasa? Que abajo el vasito decía chiquito, veneno. La palabra me previene para que sepa identificar si voy a tomar veneno o voy a tomar agua. Dicen que los deportólogos dicen que siempre es bueno hidratarse antes de hacer actividad física. Hay que hidratarse antes, durante y después, para que no pierdas el líquido que tenés en el cuerpo. Entonces, ¿qué perdés? El líquido que consumiste, ¿sí? Eso un buen deportólogo te va a enviar siempre a hidratarte antes de hacer actividad física. La palabra nos hidrató antes de que empiece la sed. La palabra de Dios nos hidrató. Es lo que necesitamos consumir antes. Porque la crisis, cuando venga, lo que va a probar la crisis es cuánto de la palabra yo incorporé. ¿Y qué pasa si se cae todo? Bueno, ahí ya lo dijimos, construimos. Pero qué bueno si ante la crisis yo no salgo corriendo a tomar veneno o lo que primero tenga ganas de tomar. Amados, si yo tomo veneno, puede que no haya más sed. Es verdad, yo agarro un frasco de veneno, me lo mando y no tengo más sed. Pero la intoxicación me va a durar quizás hasta llevarme a la muerte. Por eso, ¿cuál es mi actitud ante la crisis? No salir corriendo a tomar el primer agua que se me ocurra, sino esperar, oír a Dios e ir a buscar en la palabra dónde está el fortalecimiento para esa crisis. Está en la palabra. Está en la palabra. Yo a veces me encuentro con preguntas de personas el lunes que la palabra se los respondió el domingo. No hay tal cosa como una palabra hoy y otra palabra que Dios tiene reservada para mí solito mañana. Puedo pedir clarificación sobre la palabra, pero bajo ningún punto de vista, Dios, si me expuso a una palabra, primero tengo que estar entendido que lo que estoy oyendo es palabra de Dios. Solucionado ese conflicto interno, ¿es el hombre o es Dios? Solucionado ese conflicto interno, yo tengo que saber que en esta palabra está todo, absolutamente todo lo que va a gobernar la próxima crisis. Y la de la semana pasada es parte de la misma construcción y de la del anterior es parte de la misma construcción. Por eso pasa que somos medio vagoneta. Bueno, ya estuve, cumplí. Voy el domingo para cumplir. Eso es un proceso de entendimiento. No es que te mandamos a hacer algo, sino que es para que la palabra, amados, el fuego de la prueba que está viniendo sobre el mundo entero no se va a enfrentar, no se va a poder enfrentar con personas que digan, bueno, ya fui el domingo. No. La palabra tiene que generar fortaleza interior. La palabra de Dios fortalece el hombre interior. Porque no quiero que terminemos tomando agua envenenada o veneno en vez de agua de vida. Como decía el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis que si tomo cualquier cosa puedo paliar por un ratito la sed, pero voy a estar intoxicado constantemente. Y ni hablar si el veneno tiene sabor a frutilla. Estaba rico. Me vivo envenenando. Por eso tengo que ver, decirle a algunos si querés, tenés que ver lo que tomás en la crisis. Por eso, y cuando empezamos a entender esto,
empezamos a entender la oración en Cristo. La oración en Cristo no es orar de acuerdo a lo que yo necesito. La oración en Cristo es orar lo que habla Dios. O sea, hablar lo que habla Dios. Esa es la oración en Cristo. Orar en Cristo no es yo oro a Dios, es Dios habla y yo digo lo que Dios dijo. Por eso tomarme el momento para oír lo que Dios tiene previsto decir. Por eso cuando venís acá es bueno que tomes notas, que tomes apuntes, que cuando vuelvas a escuchar también tomes notas, porque sé que todos van a volver a oír 3, 4, 5 veces. Se van de acá y se juntan a comer y se ponen la prédica. Yo sé que todos hacen eso. Porque nosotros, amados, no oramos a Dios, oramos lo que habla Dios. En el antiguo pacto se oraba a Dios, porque no había manera de orar lo que Dios hablaba. Porque Dios estaba fuera de las personas. En el nuevo pacto, de la cruz en adelante, nosotros oramos lo que habla Dios, porque Dios a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo puso en nosotros sus oídos. ¿Para qué? Para hablar lo que Él habla. Porque nadie conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios. Dios habla y nosotros hablamos lo que Dios dijo. Eso es orar. ¿Cómo es una oración efectiva? Orar lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habla ya fue concedido. Cuando oramos lo que queremos, estamos esperando algo que andás a ver si pasa o no. A veces oramos hasta por las dudas. Pero cuando oramos lo que Dios habla, ya fue concedido. Dios no te manda a decir nada que Él ya no otorgó. Acompáñame si querés a Juan capítulo 15. Vamos a leer los versos 7 y 8. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. O sea, si yo estoy en Cristo y Cristo en mí, yo estoy en Cristo y Cristo en mí. O sea, si permanecen en mí, mi palabra en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué ha hecho la religión humangélica? Pide y Dios te concederá. Pero si yo permanezco en Él y sus palabras están en mí, si su palabra está claramente en mí, ¿cómo está en mí? La oigo. Estoy oyendo la palabra de Dios. Entonces pediré lo que sea que Dios está hablando y será concedido. Esa es la condición. Estar en Cristo y Cristo en mí. Cuando Dios propone construir algo, y esto volvemos, persona, familia, matrimonio, iglesia, cuando Dios propone una construcción es desde el orden de su palabra. Cuando Dios propone construir es desde su palabra. Entonces pido los materiales para construir. Cuando tengo la palabra de Dios incorporada, yo pido y lo que pido se me da porque es para construir. Todo lo que Dios me da, me asigna y me permite acceder es para construir las instituciones de expresión de Cristo en la tierra. No son para mí. Cuando es para mí, lo que obtengo es humano. Pero cuando entiendo que Dios es el que me permite acceder, accedo a cosas que no pienso ni entiendo. Que nunca creí que iba a poder tener, que nunca creí que iba a poder acceder. Por eso es bueno recordar todo lo que Dios me permitió tener y a todo lo que Dios me permitió acceder es para construir las instituciones de expresión de Cristo en la tierra. Ahora, teniendo en cuenta esto, tengo que saber que Dios no me manda a ordenarme. Dios me manda, porque Dios nunca mandó al hombre a hacer cosas por su cuenta y agradar a Dios por las cosas que tiene ganas de hacer. Dios cuando envió al hombre a la tierra es dándole instrucciones precisas. Cuando te envió y me envió a mí,
Cargamos un potencial de instrucciones precisas que cuando el Señor se pegó a nosotros, se activaron esas instrucciones, que son sus mandamientos, que vienen a través de su palabra, y la palabra los va activando y los vamos viendo y los vamos implementando, ¿sí? Esto lo va a tener que volver a escuchar. Pero cuando Dios me permite ver cosas que Él ya habló, yo las empiezo a ejecutar, entonces empiezo a implantar en la tierra, en mi familia, en mí, alrededor mío, el orden de Dios. Porque el orden de Dios no se establece porque yo tengo ganas de agarrar una Biblia y ponerme a ordenar de acuerdo a lo que yo quiero. El orden de Dios se establece por su palabra. Y cuando el orden de Dios se empieza a establecer, su gobierno se empieza a establecer. Mi orden, si querés decir conmigo, mi orden es ruido, pero el orden de Dios es sonido de gobierno. Es un sonido eterno de gobierno. La palabra de Dios trae orden para todos los asuntos que afectan nuestras vidas. Todos los asuntos que afectan al propósito eterno de Dios están gobernados por el orden de su palabra. Yo tengo que encajar mi vida, mi familia y todo lo que vivo ahí, en el orden de Dios. Decirle a alguno, si querés hacer la voluntad de Dios, así, señalalo con el dedo. Si querés hacer la voluntad de Dios, vas a ser gobernado por el orden de su palabra. El que quiera hacer la voluntad de Dios será gobernado por el orden de la palabra de Dios. El que no quiera hacer la palabra de Dios va a buscar excusas para entrar por la ventana a la vida de Dios. La palabra nos ordena. La palabra ordena a cada uno de nosotros, ordena las instituciones de Dios para que esas instituciones tomen decisiones sobre los asuntos del reino de Dios. Amados, cuando Dios habla es para que las instituciones, o sea, cada uno de nosotros empiece a tomar decisiones en función de los asuntos eternos que Dios quiere manifestar en la tierra. Esa es la importancia que Dios te dio. Ser un canal de manifestación de su orden en la tierra. Ser un canal de manifestación de su reino en la tierra. Su reino no va a ser establecido porque va a venir una nube y un avivamiento vendrá desde andá a saber dónde, pero viene. No, amados. El orden de Dios es a través de las personas que entienden que entienden que son instrumentos de Dios para establecer su orden en la tierra. Y por eso obedecen a su palabra. Y por eso construyen lo que Dios les envió a construir. Y por eso cada paso de su vida es, Señor, ¿cómo construyo esta parte que está sin construir? El orden de Dios no es arrancamos de cero en mi vida. Bueno, ahora que está Dios en vos, arrancás, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces vos decís, a partir de ahora, mi vida es nueva. ¿Alguien tuvo ese concepto? A partir de ahora, mi vida es nueva. Porque vino el orden de Dios a mi vida. El orden de Dios no me hace arrancar de cero en mi vida. A partir de ahora arrancamos de cero. Esto me lo han dicho a mí. Bueno, Dios dice que a partir de ahora arrancamos de cero. Porque, ¿sabes por qué quiero que me prestes atención en los últimos 95 minutos? En los últimos minutos. Porque tenemos un problema de cimiento y hay que volver al cimiento original. Porque si el edificio tiene un mal cimiento, siempre se va a torcer. Y va a haber que andar corrigiendo, pero ya está torcido. Nosotros fuimos cimentados, se supone que en Cristo. Pero si todo empezó a partir de mi vida, estamos en el cimiento incorrecto. Estamos en Cristo en mí, pero falta la pata de yo en Él.
El orden de Dios no es un probemos de nuevo en la misma vida, pero ahora con Dios. Probemos de cero, pero en la misma vida. Nada más que ahora probaste todo y ahora probamos con Dios. ¿Vos me entendés que el cimiento sigue siendo el mismo? El cimiento sigo siendo yo. Y ahora pruebo con Dios. Pero edifico con materiales Cristo, pero el cimiento es Fernando. O sea, Adán. O sea, una naturaleza caída. Cuando el Señor me convoca, nos convoca a su vida. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos convoca a otro país. Por eso es todo nuevo. Cristo en mí es la notificación de que ya se terminó mi ciudadanía terrenal. Me saca de la ciudadanía de acá y me lleva a una ciudadanía eterna, pero me deja los pies acá. Por eso el dicho, tenés los pies en la tierra. Que no está tan mal. Porque si no tenés, vos andás volado. Es un nuevo comienzo, pero desde lo desconocido. Por eso dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te responderé. Y no dijo te voy a responder lo que vos quieras dentro de tu vida. Dice, y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Por eso la respuesta de Dios siempre va a ser hablando en el país que corresponde. Dios no habla en el país Fernando, Dios habla en el país Cristo. Y cuando viene a convocar a Fernando es para llevarlo al país Cristo, porque ahí es donde habla Dios. Si Dios viene a mi vida para arrancar de cero en mi vida, Dios sigue dejándome con el mismo cimiento. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Oíste que tenías toda una vida así, pero yo digo que ahora no vivís más ahí, ahora vivís acá. Dios no me dio una vida nueva, Dios me dio una nueva vida. ¿Qué dijo? ¿Yo soy qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Y la qué? O dijo, yo voy a tu vida a renovarla. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a la nueva vida, o sea, a la fuente de vida, o sea, al Padre, si no es por mí. Yo te doy el pasaje, soy el pasaje, pero también soy la habitación nueva. Cristo es la nueva habitación del hombre. Cristo es la nueva casa del hombre. Amados, si Cristo no es mi nueva casa, yo sigo en la misma casa, pero remodelada. En los programas de tele vos ves toda la remodelación, vos decís, wow, qué buena quedó la casa, pero está remodelada. El cimiento es el mismo. O sea que si la casa tiene problemas de cimiento, más tarde o más temprano, el cimiento va a perjudicar la construcción. Por eso, Cristo no me dio una nueva vida, una vida nueva. Yo no tengo una vida nueva, tengo nueva vida. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que la vamos a leer. ¿Qué les parece? Porque después dice, ¿dónde está escrito? Acá. Romanos 6, capítulos 3 y 4. ¿Qué ha pasado con algunos versículos bíblicos? El hombre les ha puesto lo que más o menos creía que tenía que ponerle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso siempre digo, no lean la Biblia, estudien la Biblia. Porque leer la Biblia te lo hace leer literal. ¿Cómo termina diciendo Reina Valera 1960? Ustedes lo tienen ahí. ¿Cómo termina? ¿Andemos en qué?
en vida nueva. Ahora yo les voy a leer la Biblia desde el texto original. ¿Quieren? Reina Valera actualizada. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo, y estamos hablando del bautismo de la palabra, fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Ignoran que todos los que fuimos bautizados, ¿qué es ser bautizado en Cristo? Es ser bautizado por la palabra de Dios. La palabra nos bautizó. ¿Y qué significa? Fuimos muertos con Él, sepultados con Él. ¿A dónde? Al país en el que vivíamos. A la vida que teníamos. Si morí, ¿qué pasó? Si yo muero, ¿qué pasa? ¿Sigo teniendo la misma vida? Si me morí, pero ahora estoy vivo, ¿tengo la misma vida? Yo tengo una nueva vida. Es la vida del resucitado. Por eso Él mató mi vida y me resucitó en la de Él. Él me sacó de una vida de pudridumbre, de un cimiento que estaba podrido. Por eso edifiquen sobre la roca. ¿Y cómo se edifica sobre la roca? Por el puro afecto de su voluntad. Él determinó matarme para resucitarme. Y cuando me resucitó, por eso la Escritura dice, no busquen las cosas de abajo. ¿Qué dice? Busquen las de ¿dónde? Las de arriba. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Nacer de dónde? Nacer de arriba. Si yo tengo una vida y Dios viene a renovarla, ¿para qué voy a nacer de nuevo? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque soy resucitado. Pero eso no lo puedo hacer yo. Señor, resucitame, resucitame. No, Él ya me resucitó. Esto dice, por el bautismo fuimos sepultados con Él. O sea, fuimos en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida. Si cambio el cimiento, por eso dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, despójense del viejo hombre. Renuévense porque yo necesito entender la novedad de vida. Yo necesito entender que mi vida murió en la cruz. Si sería vida nueva, es una oportunidad para vivir mejor mi vida, ¿o no? Tenés la oportunidad de vivir una vida mejor. Pero es el mismo cimiento. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar un cimiento temporal? Un tiempo determinado. ¿Cuánto dura un cimiento eterno? Por eso mi palabra pasará. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. En el cimiento eterno tu vida no pasa. No es aire. No estás para consumirte. Cuando estamos en el cimiento equivocado, nuestra vida se consume. Por eso empezamos a ser objetos de corrupción. Nos empezamos a corromper. Porque se consume todo lo temporal. Pero lo eterno permanece para siempre. Misma casa, es mismo cimiento. Amados, la casa puede estar refaccionada, puede cambiar todos los muebles, pero si el cimiento es el mismo, la casa sigue siendo parte de un cimiento corrupto. Por eso esto nos explica por qué, estando en las congregaciones, ante las crisis, sigo corriendo al cimiento que conozco. Ante las crisis, ante los conflictos, ante las situaciones difíciles, sigo al mismo cimiento.
no edifico sobre la roca. Y viene el predicador y dice, edifica sobre la roca. Si todavía no entendí que esa arena, que era el cimiento viejo, murió, yo voy a seguir creyendo que existo y Dios me tiene que arreglar todas las cosas de mi vida. Nueva vida en Cristo es que me mudo, o novedad de vida en Cristo es que me mudo a otra casa. O no dijo, y les prepararé morada. Yo me voy, pero tranquilos, les voy a preparar una casa. ¿Cuál era? Él. ¿Y cuál es la casa de Él? Su iglesia eterna y gloriosa, que no está cimentada en entendimiento humano, sino está cimentada en la vida de Dios. Por eso somos piedras vivas para la construcción de la iglesia. Ladrillos con vida. Mirá al otro y decís, tenés cara de ladrillo, pero tenés vida. Decile a alguno. Alguno cara de piedra, pero tenés vida. Amados, la vida en Cristo no es una oportunidad para vivir mejor mi vida, es la posibilidad dada por Dios para vivir su vida. Dios decidió compartir su vida con nosotros. Tanto nos amó que decidió compartir su vida con nosotros. Y como era imposible, porque Él estaba allá y nosotros acá, envió a Cristo. Para que sea no solo un mediador como para, bueno, vamos a ver, vos no lo entendés, Él no te entiende, vamos a mediar en el medio. No. Él nos dio de su vida, de su simiente y la impartió en nosotros. Nos dio de su sangre y la impartió en nosotros. Ya no somos personas que estamos ajenos a la vida de Dios, lo dice la Escritura. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios. Pero ahora estamos unidos a Él por su sangre. La filiación que yo tengo con Dios, el vínculo que tengo con Él, no es un vínculo de un religioso que viene a la congregación, es un vínculo de sangre. Por eso dio su sangre, porque me hizo hijo de sangre. Ya no me hizo hijo porque soy hijo de... No soy hijo de ninguna denominación, soy hijo por la sangre de Cristo. Me incorporó a su familia. Amado, vos podés adoptar a quien vos quieras, pero esa adopción siempre va a tener cada uno una sangre diferente. Pero Él nos hizo una transfusión de sangre. Cuando dice la Escritura que nos adoptó, es porque nos hizo una transfusión de sangre. ¿Para qué? Para llevarnos a vivir a su reino. Por eso, sacados de una potestad y puestos en un reino incorruptible. La palabra obedecida, tenemos que entender que cada día nos va dando más claridad para ver acerca de esta nueva casa a la que me llevaron a vivir. Dios rescató el envase. ¿Cuántos saben que somos un envase? Dios rescató el envase. El envase tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. El espíritu estaba muerto. Y el cuerpo y el alma estaban ahí, muertos, pero se creían vivos. Bien argentino el cuerpo y el alma. Y Él nos rescató el cuerpo, rescató el envase para llevarlo a vivir ahí. Por eso no son de este mundo. Las crisis son para que te olvides que no sos de este mundo. Tenés una ciudadanía celestial. Las crisis terminan provocando eso, siempre y cuando yo salga corriendo a tomar el agua equivocada. Pero cuando yo tomo el agua de vida, yo le digo a la crisis, vos estás acá, pero yo ya te goberné en la eternidad. Mi ciudadanía no es de la crisis, mi ciudadanía es celestial. La palabra obedecida nos va transformando en el envase que ya somos allá. La palabra obedecida nos va transformando en el envase. Este envase se va, pero Dios lo rescató para que acá cumpla con una función, que es transmitir acá lo que ya somos allá.
Porque antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto un envase. Y ese envase está ahí. Y nosotros somos aquello que dice el envase, que Dios dice a través del envase, no lo que las circunstancias de la vida y todo lo que vivimos acá dicen que somos. Ese envase es su iglesia. Y vamos siendo transformados acá a medida que obedecemos la palabra en eso, porque ese envase es parte de la plenitud que lo llena todo en todos. Ese envase está trayendo plenitud a la tierra. Cada medida de ese envase que yo veo que es celestial, trae plenitud a mi casa. Trae plenitud a la familia en la cual estoy habitando. Trae plenitud a la congregación en la que habito. Trae plenitud porque ese envase está pleno. Ese envase está completo. Ese envase sí declara, estoy completo en él. Y nosotros vamos siendo transformados en ese envase. Por eso cuando obedezco la palabra de Dios, o no habla la Escritura de un cuerpo incorruptible. Ese es el envase que Dios ya planificó que nosotros seamos. Y hasta que nosotros renovamos el entendimiento, ese envase sigue ahí. Y nosotros, a medida que por la palabra vamos a entender... ¿Para qué renovamos el entendimiento? Para ver mejor el envase. Y vamos siendo transformados en ese envase que es Cristo mismo, que es la iglesia del Señor en la tierra. ¿Qué hacen las tinieblas con los ruidos? No nos permiten conocer en profundidad la nueva vida.